utilizó la fe. Y hoy yo quiero enseñar bajo el tema la fe, una fe sobre las, vamos, diga conmigo, fe sobre las olas. Yo quiero empezar diciendo que en el capítulo 14 de Mateo, los discípulos de Jesús venían, oiga nada más el escenario, oiga cómo voy a introducirlo. Los discípulos de Jesús venían de ver peces multiplicarse fuera del agua. Peces que se estaban multiplicando fuera del agua. Todos sabemos que esto es improbable, esto es inhumano, o sea, esto no es posible humanamente. Pero los discípulos experimentaron y vieron cómo los peces se multiplicaron fuera del agua. Si usted lo analiza, usted sabe que Dios, cuando creó los peces, les dio la capacidad de reproducirse, pero en su hábitat, no en el desierto. ¿Alguien está conmigo? Los peces se reproducen en el mar, se reproducen en los ríos, se reproducen en el agua, pero no en el desierto. Pero Jesús venía de hacer un milagro tan poderoso, escúcheme bien, y les enseñó en la escuela de la fe a sus discípulos que la fe y la oración son capaces de provocar cosas extraordinarias. Voy a volverlo a decir. Jesús está llevando a sus discípulos por la escuela de la fe y le enseña que la fe y la oración juntos pueden provocar milagros extraordinarios. Alguien diga amén. Vamos a entrar a Mateo capítulo 14 y versículos en adelante, porque me voy a quedar en esta enseñanza y voy a tratar de enseñar un poquito, valga la redundancia, del nuevo escenario que Jesús tenía planeado para que sus discípulos crecieran. Diga conmigo, crecer. Diga conmigo, hoy voy a crecer. Siempre que usted viene a la casa de Dios, el plan de Dios y el deseo de Dios es que usted crezca un poco más a la estatura del varón perfecto. Gracias a Dios por 3 que dijeron amén. Voy a volverlo a decir. El plan de Dios es que usted cada vez se parezca más a Jesús. Es que usted cada vez crezca más en su fe. Es que cada vez usted esté más capacitado para vivir cosas extraordinarias. Bueno, enseguida, ¿por qué dice enseguida? Porque esto pasó después de los peces que Jesús multiplicó en el desierto. Enseguida Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se fueran, diga conmigo, primero. Se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él se quedó para despedir a la gente. Él se quedó, escúcheme bien, para despedir a la gente. Escúcheme bien. Lo primero que quiero enseñarte es que Jesús nunca te va a enviar a un lugar donde tú vas a llegar solo. Voy a volverlo a decir. Jesús jamás te va a decir que avances, que camines, que conquistes y Él dejarte solo en medio del caminar, en medio de la transición. No, Jesús tenía un plan. Le dijo, váyanse primero, adelántense primero. Pero Él estaba consciente de que iba a llegar a la otra orilla con ellos. Alguien diga amén. Al parecer, en esta historia, Jesús se olvida por un tiempo de sus discípulos. Pareciera que en medio de estos versículos que vamos a leer, pareciera que Jesús se olvidó de sus discípulos, pero la Biblia dice que Él los estaba mirando, observando desde el otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que usted se levanta, cada vez que usted camina, cada vez que usted va al trabajo, cada vez que usted va a la universidad, cada vez que usted está en el automotor, el Señor tiene los ojos puestos sobre usted. Amén. Verso 23. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte. ¿A qué? A orar. Y la Biblia dice que estaba allí solo. Escúcheme bien. Jesús había estado en medio de un milagro impresionante donde comieron 5,000 hombres. Si estaban las esposas, si estaban los niños, se cree que podían haber fácilmente 10,000 personas. Ese era el escenario, 10,000 personas. Jesús se queda después de que comparte con ellos, los alimenta
les comparte una palabra, les imparte, dice que se quedó para despedir a la multitud. Imagínense ese tremendo trabajo que Jesús se quedó a realizar. Pero me llama la atención que después de ministrar multitudes, después de Jesús hablar con multitudes, Jesús prioriza la necesidad de tener comunión con el Padre. Jesús dice: después de todo el trabajo que he tenido, después de toda la tarea que he realizado, me es urgente entrar en relación con el Padre. Déjeme decirle que usted puede hacer muchas cosas importantes durante el día, en la empresa, en su familia, pero nada hay más importante que priorizar el tener una relación directa con el Padre. Amén. Entonces yo puedo ver que en tiempos de tormenta, en tiempos difíciles, la tormenta en este pasaje nos habla de problemas, nos habla de vicisitudes, nos habla de crisis, nos habla de temporadas difíciles. Pero yo me doy cuenta cuando estudio estos pasajes, escúcheme bien, que en tiempos difíciles de tormenta Dios no se desconecta de nosotros. ¿Alguien me escuchó? Dios no se desconecta de sus hijos. Dios se conecta más bien más con tu propósito. Me encanta pensar en que cada cosa difícil que me está pasando es porque Dios está conectado con mi propósito. Él sabe que en medio de lo que yo tengo que pasar, en medio de lo que yo tengo que vivir, Él tiene un plan para mí mejor de lo que yo puedo entender o pensar. Amén. Ahora, nunca, diga conmigo, nunca debo confundir el silencio con el abandono. Hay gente que no entiende que cuando Dios hace silencio no es que abandonó, es que Dios está trabajando. Muchas personas no saben interpretar los silencios de Dios y obviamente se desesperan. Escúcheme bien, entran en una ansiedad, entran en un temor, entran en una vicisitud porque no han entendido que en este reino silencio no es abandono. He explicado otras veces que Dios usa muchas veces el silencio para llevarnos a una estación de gloria mayor. Ahora, el silencio de Dios, escúcheme bien, no es ausencia, muchas veces es intercesión. En este pasaje vemos que Jesús no aparece. Ellos entran en la barca y la situación se pone difícil. Hay algunos que dicen que ya habían remado 5 kilómetros de la orilla y Jesús está al otro lado orando y ellos están en una crisis terrible porque los vientos son contrarios, porque los mares se han agitado, la tempestad está en lo peor y ellos podrían pensar: Jesús nos abandonó. Pero Jesús no los abandonó, Jesús estaba intercediendo por ellos. Hay días en los que tú quizás no oyes a Dios, pero el día que tú no escuches a Dios es porque Él está en el ministerio eterno que es del intercesor, intercediendo, orando y preparando lo que va a hacer contigo. Alguien diga amén. Dele un aplauso al Señor, vamos. El verso 24 dice: la barca ya estaba bien lejos de la orilla. ¿Cómo estaba la barca? Lejos de la orilla. Y las olas la golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy, ¿cómo era el viento? Muy fuerte en su contra. Déjame decirte algo, porque he estado enseñando una serie acerca del carácter, y esto tiene que ver con carácter. Cuando usted esté en medio de una tormenta difícil de su vida, como la que estaban pasando los discípulos, escúcheme bien, y el viento se le está oponiendo, y usted dice: me está costando avanzar, pastor, me está costando esta vida cristiana, me está costando ser un discípulo de Jesús. Yo tengo que darte una buena noticia: prepárate, porque Jesús se está aproximando. Vientos contrarios, cercanía de Jesús para intervenir a nuestro favor. Entre más fuertes son los vientos y entre más golpee tu casa, tu matrimonio, la crisis económica, yo quiero decirte que más cerca está Jesús de llegar a ti. Alguien diga amén. Dios permite que la barca se aleje. Muchas veces Jesús va a permitir que usted se aleje un poquito de la orilla. Muchas veces el Señor va a permitir que el viento se levante. Muchas veces el Señor va a permitir que las olas te golpeen.
pero nunca, diga conmigo, nunca será para mi destrucción. Vamos, dígalo, diga, nunca será para mi destrucción. Vamos, grítelo más fuerte, diga, nunca será para mi destrucción. Diga conmigo, Él está entrenando mi fe. ¿Qué está haciendo el Señor? Entrenando tu fe. Es que el Señor sabe que si tu fe se desarrolla, tú vas a vivir cosas que jamás pensaste vivir y harás cosas que jamás pensaste hacer. Dios te está preparando la fe para hacer proezas. Como unos 5 lo creyeron. Yo sí estoy creyendo que todos los vientos contrarios que me ha tocado llevar, todas las temporadas difíciles han sumado para que yo me aproxime a ver cosas que nunca había visto. Ahora, escúchame bien, no todas las tormentas de su vida son por desobediencia. Porque hay personas que creen que cuando viene un problema a su vida, viene una circunstancia, Eric, es porque algo falló, en algo desobedeció. No, no, no. Hay tormentas que se sufren por obediencia. Jesús les dijo a ellos, vayan al otro lado, adelántense. Quiere decir que esta tormenta no tenía que ver con desobediencia, tenía que ver con propósito. Nosotros tenemos que aprender a discernir cuando es por mi consecuencia o cuando es por formación, porque es por propósito. Muchas tormentas en su vida y en mi vida, Andrés, no son por rebeldía, son por propósito. ¿Alguien me está entendiendo? Muchas de las cosas que te va a tocar vivir, escúchame bien, tiene que ver con un plan de Dios. Ahora, me gusta porque los planes de Dios son tan tremendos que Él utiliza los problemas para revelarnos su poder. Mira que, y me llevé la triste noticia de que un amigo mío se suicidó. Decidió terminar con su vida de una forma tan trágica. La forma en la que decidió terminar con su existencia, y incomprendida por mí, incomprendida por su familia, incomprendida por todos. Porque muchas veces la gente no entiende, escúcheme bien, que los problemas en este reino, escúcheme bien, los problemas en este reino tienen un propósito. Si hubiésemos podido preparar a mi amigo en estos temas de fe, estoy seguro que hoy estaría enfrentando problemas y no huyendo de esa forma de un problema, porque todos sabemos que esas salidas fáciles jamás serán los planes de Dios para el hombre. Amén. Qué triste cómo se compungió mi corazón, y aún me duele saber que tal vez no me di cuenta, porque era una persona muy callada, era una persona que no comentaba mucho. Las veces que lo vi, hablamos, pensé que estaba bien. Jamás me imaginé que dentro de su corazón el enemigo estaba trabajando la depresión. Escúcheme bien, a veces Dios se mete en tu vida y en mi vida en medio de los problemas para revelarte cuán grande es su poder. Yo he visto y he conocido al Dios poderoso en medio de mis problemas. Ahora, los discípulos ya estaban muy lejos, diga conmigo, estaban muy lejos. Dice la Biblia que estaban muy lejos de la orilla. Hay días en los que usted ya no puede retroceder. Hay días que cuando usted toma la decisión de caminar en este reino, estás muy lejos para devolverte. Voy a soltar eso para alguien que está aquí. Hoy Dios te dice, ni pienses en devolverte, porque estás muy lejos de la orilla. Dios te dice, hoy te estoy impulsando a crecer a través del problema. Diga conmigo, los problemas en este reino me hacen crecer. En este reino los problemas no nos matan. En este reino los problemas nos hacen crecer. Oiga lo que le voy a decir, en este reino los problemas nos hacen gente de fe fuerte, que sabe desarrollar su fe en medio de las olas más difíciles. Escúcheme bien, en este reino no hay retorno. Dice la Biblia, el que pone la mano en el arado y vuelve a ver hacia atrás, no es digno de mí. En este reino no hay retorno para el confort en el que estabas antes. Yo sé que hay temporadas que todos quisiéramos devolvernos, pero en este reino las mejores temporadas de su vida todavía no han venido.
En este reino Dios tiene preparado para usted, escúcheme bien, cosas que su ojo no ha visto ni su oído ha oído. El crecimiento espiritual en este reino, diga conmigo, el crecimiento espiritual. Vamos, yo quiero verte hablando la palabra, diga, en este reino, el crecimiento espiritual está lejos de la orilla. No creas que vas a crecer quedándote en la orilla. No creas que el nadador o la persona que aprende a nadar quedándose en la orilla. No, hay que lanzarse, hay que desafiarse. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. En este reino, mi querido Helmut, tu crecimiento no está donde tú tienes el control. Porque a nosotros los seres humanos nos gusta controlar todo. Yo personalmente tengo el control así a la par del lado. ¿Usted ha visto, Juanca? Al lado izquierdo donde yo me siento, yo lo tengo. Me gusta sentir que tengo el control. Pero cuando Dios me mete en algunas temporadas, Él me dice: en esta no vas a tener el control. Soy yo el que tengo el control. En esta temporada en la que Dios me está permitiendo desarrollarme, Dios dice: dame el control, porque yo voy a hacer cosas grandes contigo. Alguien diga amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos, dale un aplauso al Señor. Me puse a pensar que las olas de los discípulos, diga conmigo, no eran imaginarias. No era que tenían problemas de sueño y que estaban teniendo sueños o que estaban teniendo alucinaciones. No, las olas que ellos estaban experimentando eran una realidad, era una violencia. Espiritualmente era algo fuerte lo que estaban experimentando. La oposición del diablo. Porque a quien no le ha tocado pasar una temporada donde el enemigo se levanta. El enemigo dice que se levanta como un río. A todos nos ha tocado, pero la Biblia dice en la segunda parte: pero el Espíritu del Señor levanta bandera. Escúchame bien, la oposición nunca puede cancelar los planes de Dios. Por más que ruja el enemigo, por más que el enemigo se ensañe, por más que el enemigo planee, por más que te rodeen los toros de Bazán, quiero decirte que los planes de Dios siempre se van a imponer contra el pensamiento del enemigo. Alguien diga amén. Si fuera porque el enemigo se ha levantado contra esta casa, ya no estaríamos aquí. Pero cada vez que el enemigo se levanta, los planes de Dios se afirman. Los proyectos de Dios se sostienen. Viene la respuesta divina. Alguien diga conmigo: viene la respuesta divina. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado recibir golpes duros en su vida? Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero Dios dice: yo estoy puliendo tu fe. ¿Qué dice Dios? Estoy a punto de sacar el mejor brillo a tu fe. Eso es lo que hacen los problemas. Sacan nuestro brillo, sacan nuestro verdadero valor, sacan nuestra verdadera gallardía, saca lo resiliente que es usted. Alguien diga amén. El viento contrario en la Biblia habla de resistencia espiritual. ¿De qué? Nos enseña de que existen temporadas en nuestra vida de que si no es una enfermedad, es el enemigo. Y que si no es el enemigo, es algo en el ministerio. Pero hay tres áreas de su vida que las tormentas tocan: lo espiritual, lo emocional o lo ministerial. Alguna de las tres áreas de su vida, en medio de los vientos contrarios, se pone la temporada difícil. Pero déjame decirte, no todo lo que a usted le está pasando en su vida, en cualquiera de estas tres áreas, tiene que ver con el diablo. Porque hay gente que ve al diablo en todo lado. Yo soy un predicador y ustedes saben, un pastor que muy poco hablo de él, porque yo no hablo de lo que no vale la pena. Yo hablo del que venció en la cruz del Calvario. Yo hablo del caballero de la cruz. Yo hablo del alfa y omega. Yo hablo del que venció. Yo hablo del que está sentado a la diestra del Padre. Yo hablo del que pronto ha de venir. Yo hablo de él. Pero bueno, como materia de enseñanza tengo que decir que no todo lo que estamos pasando difícil es del diablo. Muchas veces son entrenamientos de Dios. ¿Qué son? Yo prefiero ver que Dios me está entrenando a pensar que tengo al diablo detrás mío día, tarde y noche. Yo quiero pensar que Dios tiene un propósito. Alguien diga conmigo: un propósito. Ahora, hay algo curioso. Jesús
vio las mismas olas que ellos vieron, vio los mismos vientos que ellos vieron. Yo quiero que usted se imagine por un momento Jesús aquí en la orilla viendo los vientos y viendo las olas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Dónde están los que tienen esa imaginación como la del pastor? Está viendo los vientos y está viendo las olas. Jesús no calmó los vientos ni calmó las olas, pasó por encima de ellas. ¿Alguien está acá? Jesús pudo haber calmado los vientos y calmado las olas, pero Él prefirió caminar sobre ellas. ¿Sabes por qué? Porque Él está urgido de enseñarle a sus discípulos, antes de calmar las olas, enseñarles a calmarse ellos. Es un principio. Dios, antes de, escúchame bien, de calmar tus tormentas, tus vientos contrarios y tus malas temporadas, te enseña a tener calma en medio de los vientos y las tempestades contrarias. Si le vas a dar un aplauso, dale un aplauso a Él. Vamos, dale un aplauso a Él. Dios está más interesado en medio del problema en fortalecerte a ti que enseñarte a huir de los problemas, de los vientos contrarios o de las tempestades. Dios quiere hacerte fuerte. ¿Habrá alguien que diga amén? Diga conmigo: Dios está haciéndome más fuerte. Sigo leyendo Mateo 14:25, porque esto se va a poner buenísimo. A la madrugada Jesús llegó. ¿Cómo? Léalo, léalo. Jesús llegó sobre el agua. Yo quiero que usted entienda que allí en ese escenario habían enemigos de Jesús espirituales. Usted sabe que el enemigo no estaba contento con lo que Jesús estaba haciendo, y el enemigo está viendo todo lo que está pasando. El enemigo dice: ahí está Jesús. Escúcheme bien. El que venía acercándose a la orilla no era cualquier hombre, no era cualquier ser humano, era el león de la tribu de Judá. Bueno, parece que usted no me entendió. El que se acercó a la orilla no era un hombre ordinario, no era, como decían algunos, un simple carpintero, era el alfa y la omega. Bueno, como que unos 10 tal vez lo escucharon bien. Escúcheme bien, el que se acercó ahí a la orilla, y los demonios están esperando a ver qué va a hacer, los espíritus están esperando a ver qué reacción va a tomar Jesús. No es cualquier hombre, escúcheme bien, es el Todopoderoso. Vamos, si le dar un aplauso, dáselo, dáselo. Escúcheme, no era cualquier hombre el que llegó a la orilla, era el capitán de las huestes celestiales. Pero el infierno, los enemigos están poniendo los ojos sobre él, a ver qué va a hacer él. Escúcheme bien. Pero Jesús no paró la tempestad. Diga conmigo: no paró la tempestad, la usó. ¿Qué hizo? El único que puede usar una calamidad, un desastre en tu vida es Jesús. Le voy a hablar de mi experiencia. Yo un día estuve a punto de suicidarme, entré en una depresión. Por eso entiendo al amigo mío que hoy lamentablemente, me di cuenta que se quitó la vida hace una semana. Pero mira, Jesús ahora usa aquel episodio difícil que yo viví, aquel episodio donde estuve ansioso, desesperado, triste, angustiado, a punto de quitarme la vida, y hoy Dios me usa con esa situación que viví, con esa crisis, con ese problema, con esa tormenta, para liberar a muchos que están como yo estuve en aquel momento. Jesús usará tus problemas. Jesús usará tus experiencias difíciles para bendecir a muchos, para edificar la fe de muchos y para hacer que muchos se vuelvan hombres y mujeres resistentes en la fe. Jesús no calmó la tormenta, la usó. ¿Qué hizo? Me encanta. El único que puede usar tus tormentas se llama Jesús. Diga conmigo: Jesús va a usar mis tormentas. Vamos, dígalo con fe, pero es que no es que usted lo diga, diga: Jesús va a utilizar mis tormentas. Escúchame bien. En mi vida ha sido hermoso cada pasaje difícil. Hoy yo lo puedo usar como un testimonio. Alguien diga amén. Escúchame. El hombre que estaba allí estaba a punto de hacer algo extraordinario,
Y yo quiero declarar esto: Jesús usará tu peor prueba. ¿Cuál? La más difícil. Diga conmigo, la peor, la más difícil, la va a usar para glorificarse en su reino. Ahora mira esto: si te atacó en las finanzas, no quiero que nadie levante la mano, pero si yo conozco gente que aquí ha sido atacada duramente en las finanzas, prepárate, porque ahora Dios te va a usar desde allí con finanzas de reino para ministrar a otros y decirles: yo un día el enemigo me atacó, la prueba me atacó, los vientos contrarios me atacaron, el mar se levantó, pero hoy Dios desde esta plataforma me está usando para levantar tu fe. ¿Alguien me está entendiendo? Si usted tuvo problemas en su matrimonio, prepárese, porque su matrimonio se va a convertir en una plataforma de bendición. Si usted fue atacado en las drogas y cosas tremendas como esa, prepárese, porque Dios te va a usar. Dios usará aquello que fue lo peor que tú viviste para hacer algo grande en su reino. Alguien diga amén. Si le va a dar un aplauso, déselo, claro que sí. Hay una pregunta que seguro se hicieron los demonios y muchos de nosotros también nos podríamos hacer. Cuando Jesús empieza a caminar sobre las aguas, yo me imagino a todos los espíritus diciendo: ¿por qué no se hunde? ¿Por qué no se hunde? Está caminando Jesús sobre las aguas y ellos están observando que Jesús no se hunde. Diga conmigo: Jesús no se hunde. Yo había explicado hace un tiempo en una predicación que uno de los nombres de Jesús es Cristo. ¿Cómo? Jesús el Cristo. Cristo quiere decir ungido. ¿Qué quiere decir? Y para que alguien fuera ungido, tenían que poner aceite sobre esa persona. Pero usted también sabe que en la representación de los elementos del tabernáculo, Cristo es el aceite con el que usted y yo, aleluya, hemos sido ungidos también por el Espíritu Santo. Cristo representa el ungido. Diga conmigo, el ungido. Y todos saben que si usted pone aceite sobre el agua, el aceite no se hunde, el aceite camina o flota sobre el agua. ¿Si es cierto o no es cierto? No se mezclan. Bien, yo recuerdo hace poco sacaron un documental y yo vi que el barco más grande que habían hecho los hombres en ese año, dijeron los creadores de ese barco no se hunde con nada, dijeron. Es más, hay algunos que dijeron ni Dios lo puede hundir. Y ese gran barco con esa gran tecnología se hundió. ¿O no se hundió? ¿El Titanic se hundió o no se hundió? ¿El arca de Noé se hundió o no se hundió? ¿Por qué el arca de Noé no se hundió? Porque el arca de Noé tenía representación de gente ungida por Dios. El arca de Noé no se hundió porque lo que Dios unge jamás se podrá hundir. Vamos, dale un aplauso a Dios. Vamos, dale un aplauso a Dios. Vamos, yo le estoy predicando a gente ungida. Le estoy predicando a gente llena del Espíritu Santo. Le estoy hablando a una generación asombrosa, llena de poder de Dios, que le estoy diciendo: usted no se va a hundir, su casa no se va a hundir, sus finanzas no se van a hundir. Yo no sé si hay alguien aquí que lo cree. Diga conmigo: yo no me voy a hundir. Y por aquello que usted todavía esté pensando en la asociación que acabo de hacer y usted me diga: pastor, ¿cómo es eso? La Biblia dice que un día el niño Moisés fue puesto en un canasto y fue puesto en el agua. ¿Sí o no? La pregunta es: ¿se hundió Moisés? ¿Sabe por qué no se hundió? Porque Moisés era un ungido. Si usted todavía me está diciendo: pastor, pero es que no entiendo, yo le voy a explicar. La Biblia dice que cuando el arca de Noé fue diseñada, en un momento Dios le dio una orden y Noé abrió la puerta del arca y envió una paloma. ¿Alguien se acuerda de eso? Y la paloma, diga conmigo, la paloma volvió con dos elementos en el pico. ¿Alguien se acuerda qué trajo la paloma? ¿Una ramita de qué? Y traía el fruto del olivo, o sea, traía, diga conmigo, la aceituna. ¿Qué traía? Casi no escucho. ¿Qué traía? La aceituna. Muy bien, porque de la aceituna se saca el aceite. ¿Qué es lo que le estoy tratando de explicar? Que cuando el diluvio cayó, escúcheme bien,
Los árboles de manzana se hundieron. Los árboles de pera se hundieron. No, necesito más emoción. Aquí gente que diga: aleluya, pastor, suéltame eso. Sí. La higuera se hundió. Sí, se hundió. ¿Sabes qué se hundió? El olivo se hundió. No, el olivo no se hundió. Fue la única planta que el diluvio no pudo hundir. Por eso la paloma pudo encontrar una ramita y un fruto del olivo. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús de Nazaret que mientras tú te mantengas con aceite, no. Mientras tú te mantengas con aceite, mientras tú seas una lámpara encendida, mientras tú renueves el aceite todos los días, así se levante el diablo, así se levante la enfermedad, así se levante la crisis, así se levante el infierno con todo, usted no se va a hundir. Le estoy hablando a gente llena del Espíritu Santo. Diga conmigo: yo no me voy a hundir. Oh my God. Segunda pregunta. Jesús está en la orilla. Está viendo a los discípulos que están remando. Están cansados, están agobiados. Los vientos son contrarios. Los mares están levantándose con violencia. Y Jesús dice: ¿y cómo llego a donde ellos? ¿Cómo llego ahí? Jesús portaba un manto, ¿sí o no? Tenía un manto. Jesús dice: si yo saco mi manto y lo doblo y golpeo las aguas, de fijo las aguas se van a calmar o se van a abrir. Pero los discípulos van a decir: lo está haciendo igual como lo hizo Elías o Eliseo. ¿Alguien está aquí? Jesús dice: y si yo consigo un báculo de madera y golpeo las aguas se van a calmar y quizás las aguas se van a dividir y ellos van a ser rescatados. Pero quizás los discípulos hubieran dicho: pero así fue como lo hizo ¿quién? Moisés. Jesús dice: yo lo voy a hacer de una manera que jamás nadie lo ha hecho antes. Y camina sobre las, vamos, dígalo, sobre las. ¿Sabes por qué quiero decirte esta palabra? Porque lo que Dios está a punto de hacer contigo no lo ha hecho con nadie antes. Hay cosas que el cielo ha preparado para gente que va a crecer en la fe, para gente que, yo no sé si me está escuchando, gente que va a aprender a vencer tormentas y no a ser vencida en las tormentas, gente que va a aprender que lo difícil en Dios se puede hacer fácil. Vamos, alguien que levante un aplauso a Jesús. Si Jesús hubiera llegado en una barca, pudo haberse buscado otra barca prestada. Pero probablemente si hubiese llegado en una barca hubieran dicho: así lo hubiera hecho Noé igual. Pero Jesús siempre hace cosas diferentes para ti y para mí en momentos de dificultad. Alguien diga amén. Ese es el Dios que usted tiene, un Dios de detalles, un Dios que no tiene moldes, un Dios, escúcheme bien, que no tiene límite. Alguien diga amén. Y segunda cosa que me llama la atención en este pasaje, dice la Biblia que las olas o el mar estaba agitado y los vientos eran contrarios. Yo, usando mi imaginación, me encanta pensar en eso también y lo creo. Yo me imagino a Jesús usando las olas como si fueran gradas, porque Él caminaba sobre las. Imagínate, cada paso que daba sobre las olas. Lo que a todo el mundo atemorizaba, para Jesús era una plataforma para caminar y llegar a donde estaban los que Él ama. Escúchame bien, imagínate a Jesús caminando no estaba caminando sobre aguas calmadas, porque Él todavía no había dado la orden que se calmaran. Las aguas estaban como agitadas, estaban violentas, pero Jesús controlaba las aguas. Diga conmigo: Jesús tiene el poder de controlar mis problemas. Vamos, diga conmigo: Jesús puede y tiene el control de lo que yo no puedo controlar. ¿Habrá alguien aquí que entiende lo que estoy enseñando? Para usted será difícil, para Él será fácil. Para usted será imposible, para Jesús será fácil. Alguien diga amén. Oh my God. Verso 26, para terminar.
Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre, pero ¿quién es ese que viene dando pasos ahí sobre las aguas? Sus discípulos lo vieron, se asustaron, ¿cómo? Y gritaban de miedo. Siempre he dicho que cuando usted está agotado, cuando usted se siente herido, muchas veces no vemos a Dios claramente en nuestra vida. Tarda uno estar en estas circunstancias difíciles y a veces podemos confundir su presencia hasta con una amenaza, porque ellos dijeron un fantasma. Escuche bien, el corazón de Jesús nunca te dejará confundido. Me encanta eso. Ellos estaban confundidos, Lucy, ellos estaban confundidos de un fantasma. Y dice Jesús: jamás yo voy a permitir que alguno de mis hijos esté confundido. ¿Sabes qué es lo que él hace? Se revela. En medio del problema Jesús se revela. Diga conmigo: en medio del problema voy a aprender a conocerlo mejor. La palabra de Jesús, diga conmigo, la palabra de Jesús en tiempos de crisis trae calma. ¿Qué trae? Tardó él en decir: no tengan miedo, soy yo. Y ellos entraron en calma. Ellos entraron en confianza. ¿Sabes una cosa? Un día Saulo quedó ciego. ¿Cómo? Dice la Biblia que cayó, no de un caballo, dice que cayó al suelo. La gente, yo no sé dónde agarró ese caballo, pero bueno, cayó al suelo y quedó ciego. ¿Sabes qué fue lo primero que le dijo Jesús en medio de su problema? En medio, ahora Pablo está ciego, no ve nada, una oscuridad lo inunda. Y Jesús le dice: tranquilo, Pablo, no tengas miedo, yo estoy en control. Y manda a un hombre para que ore por él. Y después de 3 días, diga conmigo, después de 3 días, Pablo recuperó la vista. ¿Sabes en qué momento entró en calma Pablo? Cuando entró la ceguera y escuchó la voz de Jesús que le dijo: calma, soy yo. ¿Qué dijo? Calma, soy yo. Es a mí el que persigues, Pablo, lo que estás pasando, estoy yo en medio del control. ¿Alguien me está entendiendo la belleza de este mensaje? Toque al que está a la par y dígale: no se preocupe, Jesús está en control. Aleluya. Dice la Biblia que un día Gedeón, ¿quién? Pensó, mi amor, que Gedeón pensó que se iba a morir, porque sacó una olla y ofreció una ofrenda y el ángel se comió el caldo. Dice que todo lo consumió. Y cuando Gedeón se dio cuenta que estaba hablando con el ángel de Jehová, que representaba en el Antiguo Testamento a Jesús, dijo: ay de mí, voy a morir porque mis ojos han visto a Dios. ¿Sabes qué le dijo el ángel de Jehová? Le dijo: no tengas miedo, soy yo. Y dice que Gedeón entró en una paz, en una quietud. ¿Sabes qué es lo que necesitas escuchar cuando estés atravesando tu peor problema? La voz de Jesús que te dice: no tengas miedo, yo estoy en control. Cuando tú escuchas la voz de Jesús en medio de tu peor temporada, usted entra en calma. Diga conmigo: yo entro en calma, yo entro en confianza. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabes por qué Jesús nos enseña con esa frase cuando le dijo a los discípulos: no tengan miedo, soy yo? ¿Cómo les dijo? No tengan miedo, soy. Ese soy yo es la misma frase que se usa en griego para hablar del yo soy. Es la misma. Es el mismo que le dijo a Moisés cuando tenía miedo. Moisés tuvo miedo cuando vio la zarza, la manifestación. Dijo: ¿qué es esto? Esta zarza no se quema. No temas, soy yo. Cada vez que usted escucha al Señor decirte soy yo, Él te está revelando que Él es tu maestro, que te está enseñando cómo superar cada crisis en tu vida. Él es un maestro que te enseña cómo enfrentar cada gigante. Él es un maestro que te enseña que lo peor que te pudo pasar no fue esa prueba se convertirá en tu ascenso, en tu graduación. Yo no sé si hay alguien aquí que me está escuchando. Jesús está revelando como Dios mismo cuando dice: no temas, soy yo. Se está revelando, diga conmigo, Él se me está revelando. El interés de Jesús
en medio de un problema. Pastor, ¿y para qué son los problemas? Alguien debería preguntarme, pastor, ¿y para qué me sirven los problemas? Yo te voy a decir para qué te sirven. Jesús no está tan urgido, no es que no está interesado, no está tan urgido de sacarte del problema como de enseñarte a revelar quién es Él en tu vida. Los problemas, diga conmigo, los problemas me revelan quién es Él. Diga conmigo, Él me enseña a calmar el corazón. Diga conmigo, Jesús me enseña a calmar mi corazón. Verso 28, ya termino, llegamos al 30. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. ¿Cómo? Caminando sobre el agua. Usted sabe que aquí hay un nuevo nivel en Pedro. Es el nuevo nivel que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando estés en una prueba, la prueba estaba porque estaban en la arca, ¿sí o no? En la barca, ¿sí o no? Cuando estaban en la barca, el agua se movía feo, los vientos se movían feo. Pero hay un momento en tu graduación donde tú aprendes a salir de la barca. No te quedas en la barca, te sales de la barca, porque cada vez que tú sales de la barca, te espera lo sobrenatural, que es caminar sobre aquello que nunca antes habías podido vencer. Pedro sale, es el único de los discípulos que le dice a Jesús, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando. Todos se quedaron en la barca, solo uno quiso enfrentar sus miedos, solo uno quiso aprender a vencer la adversidad. Yo no sé si me estoy dando a entender. Diga conmigo, yo tengo que salirme de la barca. Toque a alguien que está en la paso y dígale, ¿quieres un nuevo nivel? Así, sacuda los ojos. ¿Quieres un nuevo nivel? Vas a tener que aprender a salirte de la barca. En medio de las pruebas, en medio de la adversidad, no te quedes con miedo, no te quedes diciendo voy a morir. Salte de la barca, porque cuando sales de la barca es cuando experimentas que tú eres una persona dotada con fe para vencer todo obstáculo y toda prueba. Yo no sé si hay alguien aquí que me está escuchando. Aleluya. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran bajarse de la barca y no que se queden disfrutando de la barca. En la barca, escúchame bien, los vientos son contrarios. En la barca no te conviene quedarte mucho tiempo. No te acostumbres a estar en la barca, porque en la barca los vientos y los mares son violentos. Pero cuando tú sales y te atreves a caminar en un nuevo nivel, te das cuenta que lo que antes te iba a matar ahora te hace fuerte. ¿Alguien me está escuchando? Dios anda buscando gente valiente y extraordinaria. ¿No hay ninguno aquí de esos? Voy a volver a decir, Dios anda buscando hombres y mujeres valientes, extraordinarios. Verso 30 y termino. Pero vio que el viento era fuerte. ¿Quién lo vio? Pedro. ¿Y tú? Se empezó ay, qué suavecito, se empezó a hundir y gritó, Señor. ¿Qué dijo Pedro? Sálvame. Jesús de inmediato lo tomó. ¿Cuándo Jesús? ¿Cuándo? La semana después, 15 días después, cuando ya estaba morado, cuando ya no podía respirar. ¿Cuándo? Inmediatamente lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca. Ahí le metió su regañadita, su exhortada, y le habla de la fe. Le dice, ¿por qué dudaste? Voy a hacer unas preguntillas aquí a mis discípulos más estudiosos de la palabra esta noche. Pedro era un pescador experto, ¿sí o no? Sí, era experto. ¿Será que Pedro sabía nadar? Claro. ¿Por qué cuando Pedro se hunde no braceó? ¿No hizo el perrito? ¿O se quedó flotando? ¿No es una pregunta válida? ¿Por qué cuando Pedro se empieza a hundir, por qué Pedro no nadó? Eso tiene un significado. Hay momentos en tu vida donde tú sabes que la circunstancia que tú estás pasando no puedes hacer nada. Escúchame, Pedro entendió que en esa circunstancia él no podía hacer nada en sus propias fuerzas. ¿Me escuchó? Hay un momento en la vida del hombre donde Pedro tuvo que entender
que él no estaba ante un hombre ordinario, él estaba ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro dice: yo estoy aquí caminando y me estoy hundiendo, escúchame bien. Y llegó exactamente, esto me gusta, que llegó a un punto donde él se empieza a hundir, pero Jesús estaba a tan solo extenderle la mano de distancia. Y Dios me enseñaba algo y me decía: yo siempre sé hasta dónde puedes llegar. El Señor es tan maravilloso, tan extraordinario, que el que diga ya no aguanto más, el Señor dice: todavía puedes otro poquito más. Y si de verdad llegaste a tu máximo, llegaste, Ana, hasta el punto donde usted dice ya no puedo más, Jesús dice: no te preocupes, yo estoy aquí para sacarte. No te vas a hundir. Diga conmigo: no te vas a hundir. Diga conmigo: no me voy a ahogar. Diga conmigo: no voy a morir aquí. Él tiene un plan para conmigo. Él quiere que yo llegue a la otra orilla. Él y yo llegaremos al otro lado. Él y yo con Él llegaré al otro lado. Alguien tiene que gritar, alguien tiene que decir: Jesús es maravilloso, Jesús es grande, Jesús. Alguien tiene que gritar ese nombre: Jesús. Aleluya. Diga conmigo: Él conoce mi capacidad. Diga conmigo: Él sabe hasta dónde puedo llegar. Lo extraordinario es que Él conoce cuál es tu capacidad. Y yo recuerdo un versículo, yo no sé si arriba se los pasé, pero no lo usamos del comienzo. Yo digo que este pasaje de Isaías 43:2 es una realidad en la vida de todo hombre y toda mujer de Dios. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las... Pedro y los discípulos estaban pasando por las aguas. Sabes que este pasaje fue escrito antes de que Jesús llegara caminando a donde estaban ellos. ¿Sabes por qué? Jesús nunca llegará tarde ni dejará de llegar, porque Él siempre honrará su palabra. Él ya había escrito a través de Isaías que cuando alguien pase por las aguas, Él iba a estar. Y si por los ríos, no te negarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. El Señor estaba diciendo: cuando yo te doy una orden de avanzar, no te preocupes, yo siempre estaré allí cerca de ti, para que en el momento en que tu fe falle, en el momento en que tú flaquees, me será fácil extenderte mi mano. Te voy a sacar, y una vez que salgas de ahí, caminarás sobre aquello que te quiso hundir y te quiso matar. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. ¿Alguien recibe esta palabra? Yo he estado ministrando sobre el carácter y prefiero enseñarte cómo ser fuerte y resistente en momentos difíciles. Dice la Biblia que cuando ellos se subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Qué le pasó al viento? Y los que estaban en la barca empezaron a adorarle y le dijeron: tú si eres verdaderamente el Hijo del Dios vivo. Hoy yo quiero declarar que Jesús ya está en tu barca. Voy a volver a decir: alguien cierre sus ojos, levante sus manos. Quiero declarar, si estabas viviendo un momento difícil, si todavía no has visto la orilla, si todavía sientes que está difícil, si todavía sientes que los vientos son muy fuertes y sientes que toda el agua se te está metiendo, el matrimonio está en crisis, las finanzas están en crisis, la salud está en crisis, hoy tengo una palabra de parte de Dios. Hoy el Señor ha decidido meterse en tu barca. ¿Qué pasa cuando Jesús se mete en tu barca? Los vientos se calman, los mares se calman, la tempestad se calma y comienza el tiempo de victoria. Quiero declarar esto: comienza el tiempo de bonanza, comienza el tiempo de lo bueno, comienza el tiempo de la grandeza. Yo no sé si hay alguien aquí que me escucha. Levante sus manos y adoramos al Señor, porque ellos dicen que cuando reconocieron que Jesús se metió en la barca, adoraron. Mi princesa dice que adoraron. Es mejor que adore. Es mejor que adore antes de que se queje. Adore, adore. Un minuto y nos vamos. Y a tu nombre clamaré. Dígale: en ti mis ojos fijaré. En ti mis ojos fijaré.
¿En qué momento? ¿En qué momento vas a fijar sus ojos? En tempestad. Descansaré en tu poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tú